Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenos días, feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Su servidor, Carlos González, nuevamente con ustedes en este sábado delicioso para la iglesia. Hoy el tema está bastante lindo, se llama Entendiendo el Sacrificio. Este tema de entender el sacrificio es muy, muy importante. Les voy a explicar por qué. El sacrificio de Cristo, la mayoría de personas lo localizan en el Calvario, en la cruz del Calvario. Pero esto empieza en Génesis 3:15, donde Cristo dice que va a mandar, o Dios va a mandar va a mandar a su Hijo a rescatar a lo que se ha perdido. Entonces en Génesis 3:15 se relata una historia en la cual va a haber una pugna por el poder, pero Cristo lo va a ganar con amor, entregándose, con entrega, sin egoísmo, sin perjuicios, entregando su vida por cada uno de nosotros. Y eso es importantísimo. Y para eso hay ciertos factores a nivel de historia, en la cual se hacen sacrificios, se hacen rituales, se hacen altares, se ponen se ofrecen sacrificios a través de animales, de sangre, porque sin el derramamiento de animales y el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces eso tenemos que tener muy claro de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces esto lo tenía claro Adán, lo tenía claro Caín, Abel, todos tenían claro. Simplemente que está en la decisión de cada uno obedecer o no obedecer, como lo hizo Caín. Caín, a pesar de que tenía que tener un sacrificio de animal y sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecado por el hecho de que era algo típico que iba al futuro a representar a Cristo en la cruz de Calvario. Caín rechazó la sangre de Cristo, rechazó la misericordia de Jesús. Entonces es complicado cuando usted no recibe la sangre de Cristo, no se baña con la sangre de Cristo, no limpia sus pecados con la sangre de Cristo y se aparta también. Entonces, el sacrificio hay que entenderlo.
hay que entender el sacrificio, como dice el título. Es muy, muy importante. Esta es la introducción, básicamente. Recordemos, tenemos un correo, laicosenacción, @gmail.com. También tenemos el número de teléfono 86439539, que es el número personal. Si usted quiere, pues, tener información o consulta sobre algo o estudios bíblicos, con mucho gusto estamos para servirles. Aparte de eso, recordarles que tenemos un canal, el canal en YouTube, que es Laicos en Acción, y ese canal está disponible las 24 horas, 365 días, con temas importantísimos, de temas de salud, temas de profecía, ahí lo tenemos, temas de temas. Testimonios, recetas, de todo tenemos en este chat, en el YouTube, en el canal. Entonces, sin más, vamos a orar para empezar con entendiendo el sacrificio de Cristo Jesús. Amadísimo Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das en este sábado santo, delicioso. Permítenos, Señor, hacer un repaso de lo que vamos a ir a ver cada uno en sus iglesias. Sabemos que es una iglesia mundial, Señor, y que esta iglesia mundial se prepara para el pronto regreso de Cristo. Los acontecimientos que están dando a nivel mundial con el nuevo Papa americano, un Papa que puede influir mucho en la parte de la profecía, donde se dará un sello. Ese sello eh, tenemos que visualizarlo muy pronto y tenemos que tomar decisiones de calidad y de vida. Así como la profecía es tan contundente, los acontecimientos están explotando en nuestra cara todos los días, son profecía, una profecía que estamos viviendo. ¿Cuánto hubiera dado David, Daniel, el mismo Juan para poder entender? Y hoy lo estamos entendiendo. Gracias, Señor, por todas esas maravillas que nos das y esa preparación que cada día nos tienes. Y todo eso lo pedimos, no porque tengamos ningún mérito, porque no tenemos ninguno. Los méritos son exclusivos de Cristo Jesús. Pero por la misericordia y la gracia, Señor, estamos aquí, hombres pecadores, delante de este canal, Señor, llevando a usted, amigo televidente, oyente, de todas las buenas que vienen para el planeta Tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la primera diapositiva, que es en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 dice así: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A través de este Cordero, que en el Edén se representaba a Cristo y que hoy Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el único que ha tomado las llaves y ha entrado a donde Él quiere que tú y yo estemos. Si es que, pues sigamos preparándonos, porque Cristo está a las puertas y es inminente, inminente su regreso. Siguiente. Vamos a ver, como es de costumbre, cinco líneas, cinco posiciones que tienen que ver con el santuario terrenal. Esa era copia del celestial. Dice: cientos de animales muertos cada día, un río de sangre surgiendo del lado donde son sacrificados. No estamos hablando de un matadero de animales, ni de una pandemia que obliga a sacrificarlos. Hablamos del santuario y el templo del pueblo de Israel. Son sacrificios ordenados por Dios mismo. Porque, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta muerte de animales inocentes? Todos ellos señalaban a un único Salvador, Cristo Jesús. Cada uno de los animales degollados representaba la merecida muerte del pecador.
que lo sacrificaba. Cada sacrificio cruel hablaba del amor de aquel que murió cruelmente por mi culpa. Jesús, sí, el Cordero de Dios. Cada animalito de esos me representaba a mí. Pero Cristo tomaba su lugar en vez de mí para darme vida y darme vida en abundancia. El sacrificio tenemos que entenderlo, que esa fue la orden que se le dio a Adán, a Caín y a Adán en el Edén. Esa fue la orden que se le dio. Ese sacrificio que están viendo en pantalla, ese cordero sobre la leña, ese cordero, veámoslo con los brazos extendidos, como Cristo Jesús. Es lo mismo. Tipificaba un futuro, tipificaba al futuro, a Cristo Jesús, viniendo a tomar tu lugar, porque ese lugar, como pecador, es tuyo. Es tuyo. Pero en el Edén se dio ese salvoconducto. Los que tenían que morir en ese momento eran Adán y Eva, por la transgresión que habían cometido. Pero Dios se interpuso entre ellos, entre la muerte y la vida. Y le dice, no van a morir. Ustedes van a tener consecuencias, van a recibir las consecuencias de sus actos, pero no van a morir. Van a morir de vejez. Van a morir de la vejez. Van a ir a descansar, pero no van a ir a morir en la segunda muerte. La segunda muerte yo la voy a recibir. La van a descargar sobre mí. Y yo le voy a volver al hombre su altura, su estatura, a un varón perfecto. Qué impresionante, qué impresionante. Seguimos con lo que vamos a hablar. El significado de los sacrificios gratos e ingratos, los sacrificios del santuario, el Cordero Pascual, Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero en el templo y el Cordero en el cielo. Vamos a ir entonces. El primero es sacrificios gratos e ingratos. Ahí lo están viendo en pantalla. Y vamos a ir a Isaías 1:11. Porque ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Cuando el Señor está hablando así en este momento, primero pide una orden y ahora está dando otra orden, es porque esto ya se había hecho una rutina. Y la rutina se había envuelto en un círculo. Entonces ya no había ese interés de arrepentimiento genuino. Ya era por una mera forma. Ya era por una mera forma y ahí es donde está el problema. Que a veces pedimos perdón por una mera forma. No estamos dolidos realmente de lo que hemos hecho. No estamos arrepentidos del daño que hemos causado. Y eso es gravísimo. Dios instituyó el sacrificio animal como una forma de adoración. Sin embargo, llegó a decir que estaba hastiado de esos sacrificios en Isaías 1:11. Pero poco después dirá, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Isaías 56:7. Los sacrificios eran gratos a Dios o le desagradaban. Con el ejemplo de Caín y Abel podemos responder esta pregunta. El sacrificio de Abel fue grato, el de Caín fue ingrato. ¿Por qué esos dos contextos? Volvemos otra vez al principio. Los dos sabían que tenían que, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecado. Eso se lo habían dicho sus papás, Adán y Eva. A ellos dos, a Caín y Abel. Lo que pasa es que Caín, en su corazón, se enorgulleció, porque él era un gran agricultor. Todo lo que pues daba prosperaba.
y daba grandes frutos. Y él pensó en su corazón, voy a llevarle frutos mejor que un cordero. ¿A quién representaba ese cordero? A Cristo Jesús. Y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. ¿Y para qué era el sacrificio? Para pedir perdón. No tenía que llevar frutas, no tenía que llevar verduras, no tenía que llevar nada del campo. Él había sido instruido de que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y lo que tenía que llevar era un cordero. No era porque estaba con envidia, no, él lo sabía. Simplemente que Satanás tomó posesión de él y lo engañó nuevamente a Caín. Y Caín cae en el enredo. Y Caín cae en el orgullo. Y se enaltece. Entonces ya no está en el canal correcto que Dios quiere que esté. Entonces, él lleva sus cosas. Pero la orden fue un cordero cuidado por ellos mismos y tiene que ser degollado. Para que ellos sintieran el dolor, sintieran el peso de la culpa y se pudieran arrepentir. Y no fue así, no fue así. El problema no estaba solo en el tipo de sacrificio. La actitud con la que se ofrecía determinaba la calidad de la ofrenda. Caín, como los israelitas del tiempo de Isaías, no deseaban poner su vida en armonía con Dios, lo que estamos hablando, ni veían en su sacrificio un sacrificio salvífico. Abel, por el contrario, se reconocía pecador y reconocía al Cordero como su sustituto y su salvador. Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia. O soy salvo o no lo soy. O soy salvo o no lo soy. O me ajusto a la normativa del Señor o no lo soy. O no quiero ajustarme a las normativas. Ese es el gran abismo que cada día se ensancha, se abre, se hace más grande entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Y son detallitos que hacen la diferencia. Sigamos. Los sacrificios del santuario. Vamos rapidito, acuérdense que es un repaso. Dice así los sacrificios del santuario. Vamos a ir a Hebreos 3 y 4. Dice así. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Era una tipificación de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, que sí, Él sí puede quitar los pecados del mundo. El castigo del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero, ¿es la muerte de un animal el castigo del pecado? No. El castigo del pecado es mi muerte, del pecado. Repito, el castigo de mi pecado es mi muerte, es mi muerte. Entonces, ¿por qué sacrificar animales que no pueden quitar nuestro pecado? Que está en Hebreos 10, 3, 4. Estos animales serán símbolo, tipos de la muerte redentora de Jesús. Y el antitipo, hasta que Jesús muera cruel e injustamente por los pecados del mundo. Cada animal sacrificado simbolizaba esa muerte sustitutoria. Jesús murió en mi lugar, con mi castigo de mi pecado. Hasta la cruz, estos sacrificios fueron necesarios como mini profecía. Los pecados eran perdonados por fe en el Cordero de Dios que iba a morir. Al rasgarse el velo tras la muerte de Jesús, esos sacrificios dejaron de tener sentido. Ahora nuestro pecado
son perdonados por fe en el Cordero de Dios que murió por ellos. Qué bonito es entender cómo es ese paso. Ya no hay que matar animales, porque al Cristo morir en la cruz, ya no hay que hacer no hay que matar corderos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparte de eso, el ritual y todo el proceso lo manejaban los sacerdotes. Al no haber animales para sacrificar, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacerdocio. Entonces, los sacerdocios también dejaban de existir. ¿Por qué digo dejaban? Porque Satanás muy astutamente los volvió a colocar. Los volvió a colocar muy estratégicamente, muy inteligentemente, para que tú y yo nos confundiéramos y no viéramos a donde teníamos que ir, a la Canaán celestial, al verdadero que te puede perdonar pecados, que es Cristo Jesús. Entonces, hoy nos enseñan que tenemos que tener medios, tenemos que tener mediadores humanos que no murieron por ti y ni murieron por mí para llegar a Cristo, porque Cristo es demasiado puro y santo. Entonces necesitamos algún mediador, como un sacerdote, un, un santo, todo eso, que son inventos humanos, porque bíblicamente es muy clara la escritura. La escritura es muy clara. El único que murió por ti y por mí fue Cristo Jesús. Al morir, dejaron de existir los sacrificios y dejaron de existir los sacerdotes. A partir de ese momento, tú te volvías tu sacerdote personal ante Dios y de tu familia. Nos volvíamos núcleos independientes que unidos buscábamos un entendimiento a través de la escritura para buscar cada día ser mejores ante el mundo y ser mejores ante Dios. Vamos a una parte donde dice el Cordero Pascual. Eso está en 1 Corintios 5:7. Limpios, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la primera Pascua, en Nisan, las puertas eran pintadas con la sangre sacrificada de la sangre sacrificada del Cordero, y el ángel exterminador pasaba de largo. Los primogénitos que estuvieran en esa casa salvaba su vida. Esa sangre simbolizaba la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19. El ritual de la Pascua, celebrada cada año, era, pues, un símbolo de la muerte de Cristo. Primera de Corintios 5 al 6. Ahora vamos a ver la relación entre Pascua y Jesús. Pascua se tomaba el del 10 al 14 de Abib, el cordero era guardado. O sea, secuestraban al cordero el 10. Secuestraban al cordero del 10 al 14. Con Cristo, esos días Jesús predicó exclusivamente en el templo. Juan 18:20 y Éxodo 12:3. Ahora en Pascua, el cordero era sacrificado el día 14 a las 2 tardes, más o menos a las 3 de la tarde moría. Jesús murió ese mismo día a las 2:03 tarde. Eso era a las 3 de la tarde. Cristo murió a la cruz de Calvario, el 14 de Nisan. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de Dios santo. Murió sin pecado para que la muerte pase de largo cuando yo limpio mi vida con su sangre.
Cuando yo me cubro con la sangre del Cordero, cuando yo me limpio con la sangre del Cordero día con día, la muerte pasa de lado y soy sellado para la vida eterna. Jesús el Cordero de Dios, ese mismo, siguiente, ese mismo Jesús el Cordero de Dios, el Cordero en el templo. Ageo 2:7 nos dice así, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria la casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Durante la dedicación del primer templo, cuando el arca fue introducida en él, la gloria de Dios llenó el templo. Primera de Reyes 8, 5 y 10. Tras el retorno del éxodo babilónico, se construyó el segundo templo, pero en él no había arca. Ninguna gloria llenó el templo. En su dedicación, muchos lamentaron este hecho. Ageo 2:3. Pero Dios prometió que su gloria llenaría ese templo y lo haría a través de una persona, el deseado. Ageo 2:7. ¿Quién era ese deseado? Jesús fue llamado. Dios con nosotros. Al caminar enseñaba y curaba en el templo. La gloria de la presencia misma de Dios llenó el templo. Cada acto realizado en él dependía de esa gloria. El Creador mismo estuvo dispuesto a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Casi vamos terminando. El Cordero en el cielo. El Cordero en el cielo. Dice así Apocalipsis 5:12. Decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 3 profecías, Ezequiel, Isaías y Juan, pudieron contemplar en visión el trono de Dios, mientras que Ezequiel fue un simple observador. Isaías y Juan interactuaron en la escena. Contemplaron ángeles que alababan, santo, santo, santo. Eso está en Isaías 6 y Apocalipsis 4. Isaías se sintió indigno y Juan lloraba por no haber nadie digno. Isaías y Apocalipsis 6 y 5. A Isaías se le quitó su pecado y Juan contempló al Cordero inmolado por su pecado. Isaías 6 y Apocalipsis 5. Nuestra indignidad realiza la dignidad del Cordero. Al ser inmolado, Jesús mostró 2 cosas. Que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros. Que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Y aquí vamos a terminar con una cita de un libro, unas notas que tenemos adicionales, ustedes las conocen, de la hermana de White. Dice, Jesús es nuestra garantía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cada gota de sangre derramada por los sacrificios judíos señalaba al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo cuando murió en la cruz del Calvario. La parte de Cordero se encontró con la realidad y fue Cristo
es que salió la victoria. Vino para hacer posible mediante el sacrificio de sí mismo la eliminación del pecado. Pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar con nuestro pecado e imputar su justicia. Imputar su justicia. ¿Qué quiere Cristo con nosotros? Que le entreguemos a Él los pecados y que lo aceptemos como su mediador, que nos limpie con su sangre. Eso es lo que Él quiere. Y para eso tenemos que hacerlo diario. Ir a los pies de Él y pedirle esa dirección para poder ser salvos. De lo contrario, hermano, no podrá ser salvo como Caín. Aunque no hay registros que Caín se haya perdido, pero todas las condiciones que nos presenta es que él desobedeció y por orgullo no quiso reconocer. Estaba equivocado. Que hoy tu orgullo, ni mi orgullo, reconozca que nos equivocamos. Que necesitamos el Cordero de Dios que nos quite el pecado. Que necesitamos un mediador que se llama Cristo, no los santos. No necesitamos ningún mediador. El único mediador hoy es el Espíritu Santo. El único. Que te puede llevar con el conocimiento pleno a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Carlos González, su servidor, 86439589. Estamos para servirle. Que tenga un feliz sábado. Bendiciones. Hasta la próxima.